Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en este contexto una de las labores más importantes es preservar la salud de estos pueblos ante la pandemia de la COVID-19. Por eso vamos a conversar con el ministro de Cultura, el señor Alejandro Neira. Ministro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Franco. Un saludo a todos los televidentes de TV Perú. Efectivamente, bueno, en la nota anterior pudieron ver el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud para llevar concentradores a la región Loreto. Ahora mismo nuestra viceministra de Interculturalidad está también en la región Ucayali con el director de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud, llevando concentradores también a la región Ucayali, a las diferentes provincias. Y bueno, es un día importante en el que conmemoramos la lucha justamente por los derechos de nuestros pueblos indígenas, que en nuestro caso además fortalecen y hacen más rica nuestra identidad y nuestra cultura. Ministro, ¿se ha logrado monitorear el estado de salud de los 55 pueblos originarios que hay en nuestro país? Bueno, desde el Ministerio de Cultura tenemos justamente en coordinación con el Ministerio de Salud esa tarea. Tenemos facilitadores que han permitido llegar a más de 30, casi 40 comunidades, digamos, de los grupos étnicos de los pueblos indígenas. La tarea se ha intensificado y últimamente además hemos recibido justamente en atención a las necesidades un presupuesto. Ha habido un presupuesto que por primera vez se ha entregado tanto al Ministerio de Salud como uno al Ministerio de Cultura para lograr esta difícil tarea, que es en un territorio tan vasto, con comunidades muy dispersas en la geografía peruana, tratar de tener un monitoreo directo principalmente con los apus, con los líderes de las comunidades nativas, para hacer justamente este monitoreo rápido y una atención oportuna de nuestros pueblos en estas tan difíciles circunstancias para todos los peruanos. Esta decena de pueblos originarios que todavía no se ha logrado monitorear se debe justamente a la lejanía, digamos, en la que se encuentran. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de 55 grupos étnicos, ¿no? En realidad, lo cierto es que en comunidades se ha llegado digamos, se ha buscado abarcar casi toda la totalidad de las regiones. Por lo menos hay una atención prioritaria para las 10 regiones amazónicas, y desde el Ministerio de Cultura lo que hemos hecho es justamente para tratar de llegar a las regiones o a las zonas más alejadas, enviar o contratar algunos intérpretes y facilitadores en esas zonas más difíciles. Pero nuestra idea sí es llegar a lograr la cobertura de toda la región amazónica. Es complicado, justamente como bien decías, por la expansión, por la vastedad de nuestro territorio amazónico, y porque hay muchas comunidades que efectivamente están alejadas todavía. Pero esa es la tarea que estamos desarrollando muy de la mano con el Ministerio de Salud, también con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el que lleva ahora, gracias al programa Jaliwarma, que no está llevando alimentación a las escuelas, sino justamente a las comunidades indígenas. La ministra Donaire ha estado también recientemente en la región Loreto, digamos, verificando las acciones que desde Jaliwarma, pero en general con todos los programas sociales de MIDIS, se están desarrollando. Entonces es una tarea que abarca varios sectores, hay una coordinación muy estrecha. Nosotros desde el Ministerio de Cultura tratamos de articular de la mejor manera para que además esto se haga con pertinencia cultural, es decir, que la alimentación o los bonos o los servicios que lleguen se haga en plena coordinación, con respeto a las tradiciones, a los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades, y en esa tarea es la que nosotros desarrollamos principalmente. Hemos visto el envío de concentradores de oxígeno, tanto a Ucayali como Loreto, como usted lo ha señalado, pero yo quería preguntarle si por favor nos podría detallar qué otras acciones están haciendo para garantizar la atención en salud de los pueblos originarios y además el acceso a las estrategias de prevención. Sí, es una tarea importante porque hemos visto que lo más importante es en realidad fortalecer el primer nivel de atención en salud. Entonces, ha habido un presupuesto importante que se ha entregado al Ministerio de Salud. Justamente ellos, con ese presupuesto para las regiones amazónicas, la idea es fortalecer ese primer nivel. ¿De cuánto es ese presupuesto?
74 millones de soles fueron entregados al Ministerio de Salud y 5 al Ministerio de Cultura. Nuestra tarea, como mencionaba, es supervisar las tareas de monitoreo, atención, pero la idea es que con ese presupuesto del Ministerio de Salud se fortalezcan las redes de salud, que muchas de ellas, sobre todo en regiones como Loreto, Ucayali y las regiones amazónicas, tienen ese primer nivel de atención, y las microredes, que son incluso establecimientos menores, pero que son los que tienen el contacto directo con las comunidades. Entonces, nuestra tarea es justamente, al tener nosotros, digamos, una base de datos y una identificación de los pueblos indígenas y de las propias comunidades, es estar en contacto permanente con ellos para que, en caso de urgencia sobre todo, pues se puedan hacer acciones, digamos, que tienen que ver con monitoreo de la salud, o incluso en muchos casos acciones de emergencia para sacar algunas personas de las comunidades. Y la tarea de los concentradores es, efectivamente, creo que ha sido una adquisición muy importante del Ministerio de Salud en esta estrategia para las comunidades, porque justamente ante un territorio tan complejo y en lugares tan alejados, es difícil que los establecimientos de salud, digamos, no tienen oxígeno necesariamente dedicado, pero sí los concentradores lo que hacen es tomar el oxígeno del aire y permitir tener este flujo de oxígeno, que lo que permite es atender sobre todo los casos más graves y los casos de emergencia. Entonces, como decía, son muchas acciones que se están llevando, sobre todo para ver este primer nivel de atención en salud. Los concentradores han sido y vienen siendo fundamentales, se están repartiendo en toda la región amazónica, y esto se complementa, por supuesto, con las tareas que, como mencionaba, se hacen gracias en buena medida también a las Fuerzas Armadas, que nos permiten llegar con, digamos, los aviones, las avionetas, los helicópteros, los propios deslizadores que tienen para llegar en las acciones que hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con los PIAs, que son estos programas de intervención y que llevan servicios básicos a las comunidades, que fueron suspendidos al inicio de la pandemia y se retomaron desde julio. Entonces, como creo que pueden apreciar, hay una serie de acciones muy coordinadas, muy complejas en muchos casos, pero que se están desarrollando de manera articulada para llegar con toda la ayuda necesaria para las comunidades. Claro, porque la complejidad en la atención, digamos, de pueblos originarios no solo tiene que ver, como lo hemos señalado, como usted lo ha señalado, por distancia, en cuanto a distancia de los centros de salud, sino también hay un factor cultural, ¿no?, que se evidencia, por ejemplo, en el factor lingüístico, que dificulta, digamos, la comunicación, por ejemplo, de recomendaciones necesarias, pero también, digamos, la confianza que tienen estos pueblos originarios en cuanto a medicina occidental. En ese sentido, por ejemplo, quería mencionarle la iniciativa del Comando Matico, que provee medicina tradicional a estos pueblos. ¿Se está trabajando con ese tipo de iniciativas? Sí, nosotros justamente el Comando Matico, que está en Ucayali, y es una planta medicinal que se usa, como sabemos, pues no hay un tratamiento, digamos, o una cura para el COVID. Lo que se hace es, al igual que con algunos medicamentos, digamos, tratar de tener estos paliativos en una primera instancia de la enfermedad. Los conocimientos tradicionales de las comunidades les han permitido en muchos casos, digamos, sostener, digamos, de nuevo, tratar de tener un primer nivel de atención que sea de contención, sobre todo de salud. Y como bien decías, y eso creo que vale la pena aclararlo, tú hablas de los 55 grupos étnicos, pero son 48 lenguas originarias. Entonces, lo que mencionaba al principio es, nosotros llegamos a casi a tener intérpretes en casi 40 de esas lenguas, digamos, tener la atención o la interpretación con facilitadores interculturales que dependen del Ministerio de Cultura, para poder tener contacto con todos. No es que digamos, en realidad sí hemos llegado a cubrir la vastedad del territorio, pero el tema de la interpretación, hay algunas lenguas originarias que son habladas por grupos muy pequeños, pero que también pueden comunicarse en otros, en algunos casos en otras lenguas originarias, en algunos casos en español, pero la idea es tener, a través de nuestros intérpretes y facilitadores, el contacto con todas las comunidades para que puedan ser atendidas
a través del Ministerio de Salud, ¿no? Nuestra tarea en este caso es básicamente de articulación, de facilitación, pero que en estos casos, como bien mencionabas, es fundamental. Y esto va de la mano también, por supuesto, en hacer campañas de comunicación para el cuidado de las personas. Hemos hecho, digamos, campañas, sobre todo radiales, para estas zonas alejadas, en ya casi la totalidad de lenguas indígenas de nuestro país. Y justamente la idea es que pongamos la atención también igual que en todo el Perú, en que primero es mi salud. Bien, en esta campaña general del Ministerio de Salud, en la que somos responsables de nuestra propia salud, tratando de tener todos los cuidados necesarios para evitar el brote de la pandemia en primer lugar y después tener una atención adecuada. Bien, ministro. Creo que es bien importante, es un día muy importante el día de hoy. Quisiera extender un saludo, por supuesto, a todos los hermanos y hermanas indígenas de nuestro país. Es un día en el que se conmemora, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, y es algo que desde el Estado peruano, por supuesto, que estamos completamente comprometidos. Bien, ministro, muchas gracias por la información brindada y esperemos pues que continúen estos esfuerzos por garantizar la salud de los 55 pueblos originarios que existen en nuestro país, que necesitan bastante ayuda.